precisos. En líneas generales, ustedes no van a ser expertos en neoplasias. De lo que es la neoplasia de pulmón, lo que tienen que recordar fundamentalmente ustedes es que es una de las neoplasias que sigue siendo una de las primeras causas de muerte por neoplasia maligna. La primera causa de muerte. Y si leen antiguamente, el tabaco estaba íntimamente relacionado y el cáncer broncogénico era el que barría con todo. Ahora tienen que acordarse que ya no es el caso broncogénico, a pesar de que sigue siendo la primera causa, ¿no? Porque ha crecido una variedad, el adenocarcinoma. Entonces, ese sigue siendo la primera causa de muerte. Y lo peor, prácticamente en muchas cosas han avanzado la quimioterapia, la radioterapia. En pulmón, la sobrevida sigue siendo pésima. Sigue siendo pésima. No hay respuesta. Entonces, lo único que queda es hacer el diagnóstico oportuno de cáncer. Y en su función de ustedes, que supongamos al inicio van a ser médicos generales, como se dice, es sospechar que pudiera tratarse de una neoplasia y cuanto antes ponerlo en manos, digamos, de un hospital más avanzado y que tenga todos los medios para que hagan el diagnóstico. Esa es la única manera que se van a sentir satisfechos, que han contribuido con el paciente, porque al final es la razón de ser, ¿no es cierto? Aunque ahora ya también cambió esa figura. En medicina ya la figura es ganar plata, ¿no? Ganar plata, ¿sí? Lamentablemente es así, pero no debe de perder la esencia de la medicina. La esencia de la medicina es curar pacientes. No, cuando tengan la oportunidad, ya seguramente que de repente por ahí hablo de una experiencia de mí, pero no tienen idea la satisfacción personal que significa que ustedes han contribuido en hacer el diagnóstico o finalmente al darle el tratamiento, recuperar a un paciente. Muchos de ellos no le van a decir ni gracias, pero esa satisfacción propia no se la va a quitar nadie. Habrán millonarios por ahí, médicos millonarios, que trabajaron, ganaron y todo lo demás. Pero la satisfacción personal, ya les digo, cuando lo vivan y tengan experiencia, acuérdense de estas palabras. Es muy grande llegar a la casa y, como se dice, se duerme tranquilo, sabiendo que alguien se salvó por ustedes. O como cuando a veces están en discusión, que ahora mismo ya lo están viendo. Será esto, será lo otro, y ustedes haciendo un análisis adecuado. Esto es. Y después, con el devenir de las cosas, los estudios, efectivamente es. Y si actuaron oportunamente, fabuloso. Me debe la vida, no te palabras. ¿Correcto? Entonces, trabajen en ese sentido. Entonces, las neoplasias van en ese sentido. Estar más o menos atentos para que lo trasladen, porque no siempre se van a tener a los que trabajan en un centro de alto nivel, pero habitualmente ya seguramente ahí han definido su especialidad. Entonces, en cambio, cuando están como médicos generales, sí van a ver de todo y ahí van a poder detectar algunos de estos casos. Bien. Como en todas las cosas, hay neoplasias benignas y hay neoplasias benignas y neoplasias malignas. Dentro de las neoplasias benignas, cada tejido, tipo de tejido, sea epitelial, sea conjuntivo, en fin, los vasos, de todo, cada uno de ellos puede derivar en una neoplasia maligna. Benigna o maligna. Puede derivar. En el caso de las neoplasias benignas son bastantes. Lo bueno es ver que son de crecimiento lento en términos generales y permite actuar, y lo fundamental es que uno reseca o saca ese pedazo y queda sano el paciente, en la mayoría. Solo les pido que tengan en cuenta aquí adenomas bronquiales. Esto está clasificado como una neoplasia benigna, mas no tiene nada de benigno. Vamos a ver ya a continuación que estos no son benignos, son malignos, uno de crecimiento lento y da acción
a que se encuentre la solución. El otro es más maligno inclusive, pero no son estrictamente benignos a pesar de estar en esta lista. Entonces, si alguien les pregunta, tener por ejemplo un adenoma, ¿es benigno? ¿No es cierto? Es la vida. Entonces, ¿qué es lo que le caracteriza en líneas generales a todos los tumores benignos? Que son redondeaditos, bien marcaditos, los bordes son definidos habitualmente. No hay nada en medicina que sea así una ley, pero habitualmente son bien marcaditos, por eso se le dice lesiones en moneda. La sintomatología, sea benigno, sea maligno, es generalmente en el árbol respiratorio es lo mismo. Ustedes no saben si una tos es por una gripe, es por una neoplasia, o empeoramiento de una neoplasia. No es algo que clínicamente permita definir qué es lo uno o lo otro. ¿Ya? Lo fundamental cuando ustedes encuentran un tumor, entre comillas, es determinar si es benigno o maligno. Y si ustedes no pueden hacerlo, deriven, no se queden con él. El más típico de los benignos es el amartoma. Y lo que destaca del amartoma, que lo ven acá bien redondeadito, es esta parte histológica, que hay una mezcla de tejidos. Hay tejido cartilaginoso, hay tejido hasta óseo inclusive, hay tejido fibroso, muscular, en fin, hay una serie de tejidos, no es un tejido solo definido, es una mezcla de tejidos. Por eso es lo importante de los amartomas. Y hecha el diagnóstico, se agarra, se viene, se saca un pedazo y quedó curado el paciente. Y así la mayoría de tumores benignos que vamos a ver aquí. Y al quedar curado, obviamente no hay residuos, no hay metástasis, no hay nada. Igual los fibromas es algo parecido, ¿ya? Perdón, en el anterior, en el amartoma, en los rayos X se puede ver microcalcificaciones, que lo diferencia con este tipo, por ejemplo, que no presenta calcificaciones. La cosa es más o menos similar, hecho tratamiento, es curativo también. Ahí dice que es a veces endobronquial. ¿Por qué? Porque aparece en un bronquio. Ya vamos a ver a lo que se le llama un tumor ahí. ¿Qué es esto? Si nosotros lo vemos en un corte por fuera, está el tumor metido en el pulmón y acá está apareciendo la puntita. Igual que un iceberg. Ustedes conocen que en el iceberg aparece solo un pedacito, pero abajo puede haber una inmensa masa, ¿no es cierto? Igual sucede en este sentido. De tal manera que la facilidad de esto es más bien que por examen endoscópico se puede tomar fácilmente la biopsia. Se hace el diagnóstico y ya más bien se complementa la cirugía. También es benigno, no recidiva. Y esto es lo que les quería detallar de los adenomas. Los adenomas son de dos tipos, carcinoide y de glándulas salivales. Las clasificaciones es para conocimiento de ustedes, no se trata de que las aprendan, pero sí que tengan la idea fundamental. Que el carcinoide es el más frecuente de todos, 90% aproximadamente, es maligno pero lento, o sea, es una malignidad pero lenta que da tiempo. Este sí más bien es un poco más agresivo, de glándulas salivales. Ahí, hablando el nombre de carcinoide ya les debe indicar algo que tiene que ver, han hecho ya tumores de apéndice, ¿no es cierto? Y recuerdan el síndrome carcinoide. Muy bien. Entonces, eso tiene que ver con la producción de serotonina. Este tipo de tumor produce ese tipo de sustancias, entonces vamos a encontrar lo que se llama el síndrome carcinoide. Es un tumor iceberg también, afecta a los brotos principales. Y acá está la descripción para que se acuerden de lo que es el síndrome carcinoide. Esto lo he hecho es un plagio para mí. Lo que es el síndrome carcinoide completo. Es el síndrome carcinoide completo. Ruborización cutánea, telangiectasias, dolor abdominal, diarrea, sibilancias y lesión valvular de la válvula cardíaca. Es el síndrome carcinoide completamente involucrado. Como decíamos, la resección es curativa.
Los síntomas que le dan, como digo, es similares a la de cualquier patología respiratoria. Sobre todo está dada porque en el crecimiento del tumor empuja los bronquios y los bronquios se irritan. Y cuando un bronquio se irrita, ¿qué despierta? Tos. ¿Cierto? Ahora, si lo comprime, no deja drenar bien la secreción y se comienza a producir secreción purulenta que después lo botan como esputo. O finalmente, si se comprime totalmente, va a producir una zona de neumonía. Esas son líneas generales. Entre las glándulas salivales, digo, es el 10% de todo. Tiene diversas áreas, diversas clasificaciones. Lo más importante es que es un poco más maligno porque da metástasis precoz, pero todavía da tiempo a actuar, no como los verdaderos malignos. Su tratamiento no es muy adecuado. ¿Por qué? Por eso, las metástasis. Cuando uno llega a las metástasis, ya el tratamiento quirúrgico queda relegado. Acá tienen un pequeño ejemplo, por eso se llama tumor iceberg, que lo ven allá apareciendo. En una rápida revisión de esto, hemos dejado los benignos, pasamos ya a avanzar. Mesotelioma maligno. Mesotelioma viene de los tumores que hay, lo que se refiere a la pleura. La pleura, ¿por qué se le pone ahí mesotelioma maligno? Por un pequeño detalle. Seguramente les han enseñado a ustedes que cuando tiene la terminación oma, es un tumor benigno. Entonces aquí no es tan cierto, por eso se dice mesotelioma maligno, porque la terminación oma como que nos lleva a la idea de que es algo benigno, ¿no? Entonces, y este tiene dos tipos, el localizado y el difuso. Cuando es localizado el tumor, es curativo, pues, entonces le puede ir a resecar un pedazo, ¿cierto? Ya está, y curo. Pero si es difuso, ya pues hay que sacar, como se ha dado el caso ya de gente que es experta en lo que es el tratamiento de cáncer, hacen una resección en bloque de pulmón y pleura parietal, e inclusive a veces se llevan costilla y todo lo demás. En fin, entonces lo interesante es que la cirugía como que no está ya indicada para el mesotelioma. Cuando es encapsulado, sí, pues porque uno saca esa parte localizada y el paciente queda bastante bien. Siempre buscamos, ¿y a qué se debe? ¿A qué se debe el tumor? Siempre se busca la causa. Se dice que tiene relación directa con las exposiciones ocupacionales, sobre todo aquellos que trabajan con llanta o con material relacionado con el asbesto. Aunque le parezca mentira también, la radioterapia puede terminar dando o ser causa de mesotelioma. Claro que la radioterapia que han recibido por alguna causa algunos pacientes. La edad promedio en que aparece son los 60 años y lo que es acá más llamativo y que es prácticamente incontrolable en el mesotelioma es el dolor. ¿Por qué? Porque involucra todos los intercostales. Entonces, ¿cómo calmar eso? Si hacemos una infiltración local, no alcanzamos a todos los nervios. Tendría que ser una cordotomía. Entonces ya son cosas mayores, ¿no? En la cual, para darle cierto alivio al paciente. Lo que, como engloba todo el pulmón, que lo vamos a ver en la siguiente figura, no permite que respire bien el paciente, entonces se fatiga fácilmente cuando hace ejercicio. Aquí hay un detalle también que es importante. En el mesotelioma da derrame pleural. Ustedes saben que lo recomendable es que cuando ustedes encuentran un derrame, hay que tomar una muestra, mandarle a analizar y tratar hacer una citología, ¿no? A pesar de que está avanzado el mesotelioma, se ha demostrado que no llega más allá del 20% de positividad, a pesar de estar avanzado. Entonces, la toracocentesis
como que no ayuda. Igual, la biopsia pleural. Para hacer biopsia pleural hay, llamémoslo así, dos formas. No sé si les han hablado alguna vez de las agujas de Abrams o Cope, no está por acá, creo que no. Agujas de Abrams o Cope. Es un sistema en el que, aprovechando que hay derrame, uno pone una agujita que es como un cilindro y adentro tiene un mandril. Este mandril tiene como un ganchito. Entonces, y el cilindro tiene una boquita. De tal manera que ustedes meten todo y llega un momento en que el huequito del cilindro entra en contacto con la pleura. Por lo tanto, por la presión se mete esa parte de tejido de pleura, se mete al cilindrito. Y con lo otro, jalamos con ese ganchito y corta ese pedacito. Todos son muy pequeñísimos, ¿no? Y eso se envía al patólogo. Ese es con biopsia con aguja. ¿Cuál es el inconveniente que tiene eso? Que el mesotelioma no va uniforme, sino neoplasia acá, neoplasia más allá, neoplasia más allá, y hay sitios que están sanos. Entonces, si se tiene la mala suerte de caer en un sitio sano, la biopsia va a decir, ah, no, es negativo. Mentira. Lo que pasa es que cayó en una zona, por eso no da toda la ayuda necesaria la biopsia. ¿Qué es lo que sirve? Felizmente ahora ya ha ingresado, así como la laparoscopía, ha ingresado la toracoscopía, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya sí que esto es menos invasivo, la toracoscopía, se va y se busca y la zona más sospechosa es la que se toma la biopsia y eso da una mayor positividad en el diagnóstico. ¿Muy bien? Generalmente en el avance se hepatiza todo el pulmón y se infecta y en fin, el paciente fallece. Mal pronóstico, como ustedes ven, 1 a 2 años, nada más. Y a veces el diagnóstico es tardío. Esto refleja más o menos lo que viene a ser un mesotelioma, cómo invade la pleura parietal, la pleura parietal, la pleura visceral, se mete dentro del pulmón, en fin, ¿no es cierto? Y compromete el parénquima. En este tipo de tejidos, ustedes recordarán de histología o de patología, que cuando uno ve así los núcleos muy negros es porque hay bastante actividad mitótica, ¿no es cierto? Eso nos dice que es una neoplasia maligna. Ese es el tipo de cosas. Acá como yo lo aumento, y acá ustedes ven distintas nodulaciones que va a afectar. Muchas veces hay derrame pleural, en fin, pero no nos ayuda mucho. La idea es hacer biopsia dirigida. Bueno, esa es una revisión muy rápida, algo de mesotelioma, en fin. Acá simplemente es un cuadrito para indicarles lo que les he dicho. En primer lugar, de las enfermedades en general, las enfermedades que tienen que ver con el corazón y la hipertensión arterial, todo ello es la que ocupa el primer lugar. Y en segundo lugar en el mundo es el cáncer, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver dentro del cáncer qué sucede. Miren, para el 2021, ¿quién ocupa el primer lugar tanto en hombres como en mujeres? Mortalidad. Porque en mama las mujeres es mucho más que en los casos de pulmón. En hombres, próstata es mucho más. Pero en mortalidad, no hay que confundir lo que es mortalidad, lo que es, ese no fue el nombre. Bueno, lo que es mortalidad ocupa el primer lugar tanto en hombres como en mujeres. ¿Verdad? Eso tengan presente. Por lo tanto, se llama la atención que hay que tomar cuidado, sospecha y tratar de investigar. 13 puntos en Estados Unidos. Bueno, que vamos a sacar de estadística peruana, no sé si ustedes saben que acá estamos más atrasados como 50 años, algo así. En Estados Unidos que hay un adecuado información de todas las patologías, el 13.5% son casos nuevos de cáncer y dentro de ellos un buen número son de pulmón. En frecuencia, grandes rasgos, el pulmón, colorectal y próstata. En mujer, pulmón,
mama y colorectal. Eso se refiere a mortalidad, ¿no? La sobrevida del pulmón, lamentablemente, es la peor de todas. No se ha logrado superar todavía con gran importancia. Se dice que 18% a los 5 años, con toda la tecnología que hay en la actualidad. Ustedes saben que con próstata se ha avanzado bastante, en mama se ha avanzado bastante. En cuanto a la clasificación, para que no se hagan un embrollo, hay la clasificación histológica. El otro es lo que se aplica al famoso TNM. O sea, esto encaja también en el TNM, encaja, pero no quiere decir que sean clasificaciones de cosas distintas, ¿cierto? Y finalmente, después de que haya acabado esta clase, vamos a encontrar que en la actualidad lo que es neoplasia del pulmón lo han dividido en dos cosas: células pequeñas y células no pequeñas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque las que son células pequeñas es el más agresivo. El que no tiene tratamiento, así hagan el diagnóstico temprano. Y las otras que sí hay opciones de hacer desde tratamiento quirúrgico, quimioterapia, radioterapia, con fines de mejorar el paciente. Pero el otro no tiene nada. Entonces los han dividido así, a grandes rasgos. Dos cuerpos nada más. Entonces, pero no se confundan en cuanto a la clasificación. Esta clasificación histológica viene desde muchos años atrás. Inclusive se dice que en 1967 la OMS juntó a los patólogos más connotados del mundo, porque cada patólogo que tenía su prestigio, sacaba su clasificación, ponía su nombre, qué sé yo. Entonces, ¿qué hicieron? La Organización Mundial de la Salud juntó a todos los más connotados patólogos y finalmente se pusieron de acuerdo y elaboraron esta clasificación histológica. Y a grandes rasgos es fácil acordarse también de lo siguiente, que tiene forma en sus células, o sea, hay un orden. Son dos, el carcinoma broncogénico y el adenocarcinoma. El que dice adeno, como el nombre lo dice, tiene que ver como si fuese glandular. Ustedes recordarán las glándulas del estómago, ¿no es cierto? Ya, tiene esa conformación. Y las otras se dice son carcinoma indiferenciado, no tiene forma. Y los han diferenciado en células pequeñas y células grandes. ¿Ya? Entonces, es fácil acordarse que es adeno y broncogénico. Células indiferenciadas, o sea que no tienen, pero son grandes o pequeñas. Son las 4 grandes clasificaciones que hay. Si alguien lee un libro antiguo, que yo sé que no lo lee, van a ver que había acá otra clasificación todavía. Decía el carcinoma broncogénico, como el nombre dice, genes, ¿de dónde viene? Genético. Broncogénico quiere decir que nace del bronquio. Entonces, hay otro tipo de cáncer, el bronquiolo alveolar, que se supone que nace en la parte distal, en los bronquiolos y en los alveolos, por eso se llama bronquiolo alveolar. Entonces, hicieron una diferenciación. Carcinoma broncogénico, y venían estas clasificaciones, ¿no es cierto? Estos 4 tipos. Y el otro era el bronquiolo alveolar. Siguiendo ahora con el avance ya de la inmunohistoquímica y todos los avances moleculares y todo lo demás, este bronquiolo alveolar ha desaparecido para ser incluido como adenocarcinoma. Entonces, si por ahí leen algo, no les presten confusión, porque eso ya está, el bronquiolo alveolar está como adenocarcinoma. Entonces se han quedado 4 grandes grupos. Epidermoide, adenocarcinoma, células grandes y células pequeñas. ¿Cuál era el más frecuente? Era el epidermoide. Relación directa con el hábito humano. ¿No es cierto? Si nos detenemos un poquito y leen un poquito la historia de la Primera Guerra Mundial, si alguno ve alguna película ahí y reflejan eso, van a ver que la gente fumaba mucho. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ya vemos Estados Unidos, que siempre está en todo pastel de lo que se refiere a guerras, le daba a sus soldados para que se entretengan cigarros. Conclusión, cuando fue avanzando después de la Primera Guerra, llegó la Segunda Guerra, que no fue no mucho tiempo, pues comenzó a crecer la curva de cáncer de pulmón. Entonces, los epidemiólogos analizaron y vieron que esa era la causa.
ahora ya prácticamente lo han retirado como oferta del Estado. Y además que algunos llegaron a determinar, como dicen en las mismas películas, lo pueden ver, alguien está fumando a 2-3 kilómetros y llega el aire a alguien está por allá, ¿no? El enemigo está por allá. Entonces ya por eso el cigarro ha sido casi eliminado. Bueno, entonces a lo que quería concluir es lo siguiente: que la epidermoide era la primera causa, ¿cierto?, de tipo de cáncer de pulmón. Pero ahora ha crecido el adenocarcinoma y es la primera causa. Entonces, ahora lo que ustedes tienen es primera causa, adenocarcinoma; segundo, epidermoide; tercero, células grandes, células pequeñas; y en cuarto lugar, las células. Bueno, ahí tienen, digamos, ahí la descripción de los 4 tipos histológicos o la clasificación de los 4 tipos. ¿Qué es lo que llevan en común? Porque al final todo esto está considerado como broncogénico, ¿no es cierto? Inclusive ya no hay bronquiola viral, es broncogénico. ¿Qué es lo que llevan en común? Muchos todavía siguen teniendo relación con el hábito pulmonar, aunque el adenocarcinoma no tiene relación directa con el hábito pulmonar. Lo típico, la clínica, lo que le vengo tratando de decir, no hay mayores diferencias. Inclusive, si es tiene un tos de fumador, cuando tiene una neoplasia, se dice que hay que ser muy acucioso, estar siguiendo muy de cerca al paciente para darse cuenta de la diferencia que ha incrementado sus episodios de tos. Pero si no, ni la familia se da cuenta. Entonces, clínicamente es un poco difícil, como en otro tipo de enfermedades, en la que con la clínica uno ya prácticamente está pensando que se trata de tal enfermedad. Muy bien, lo que uno va a encontrar son masas. Si esta masa es muy grande, crece muy rápidamente, se necrosa, ¿no es cierto? Y al necrosarse, se ve como masa con cavitación. ¿Qué es lo bueno entre lo malo que tiene esta neoplasia, carcinoma broncogénico? ¿Qué es lo bueno que tiene? Que no da metástasis precozmente, da metástasis tardía. Entonces, como está frente a un tumor grande, más de 3 centímetros, ¿ya? Y a eso le cambia de etapa, pasa a etapa 3, o sea, más de 3 centímetros, pero felizmente no hay metástasis. Entonces, todavía tiene opción ahí la resección quirúrgica y complementar con quimio y radioterapia. ¿Sí? Por eso se dice acá que la cirugía puede ser curativa y tiene poca mortalidad. ¿Por qué no hay metástasis? Acá vamos a ver otro pequeño detallito en lo que se refiere a estas láminas. Estas láminas, como verán ustedes, deben recordar esto, Netter. ¿Saben la historia de Netter? Ya se lo dije cuando estaban haciendo vascular. Netter es un médico y que para estudiar hacía sus gráficos. Ahí aprendía. En vez de estudiar eso era su resumen. ¿Y él por qué se caracterizó? Porque ahí destacaban las cosas. Como por ejemplo acá, miren, tremendo tumor y esto que ven acá son ganglios. Y como ven, no están tomados. Entonces, interpretando, ¿qué significa? Que a pesar que el tumor es grande, no hay metástasis en los ganglios, ni mucho menos a distancia. ¿De acuerdo? Entonces, él hacía eso, hasta que al final los compañeros lo animaron a que publicara, y esto es una colección Netter de todas las patologías que hay, ¿cierto? En endocrinología, respiratorio, digestivo, todo. Entonces, toda la carrera de medicina está en láminas en la colección de Netter. Bueno, ese es el detalle. Entonces, acá ustedes ven la pignosis de los núcleos, lo que digo que es maligno, y acá lo que hay que destacar es esto, ¿ya? Que no hay metástasis. Si ustedes van y son más acuciosos todavía y quieren interpretar, vean estos vasos acá, de sangre, es coágulo, no hay metástasis. Vamos a ver más adelante, y van a prestar atención a una imagen semejante a esta, que es en la el de células grandes es el más frecuente de todos.
Y lo importante es que no hay forma, no hay un orden, pero son células malignas pero grandes, para diferenciarlas de las células pequeñas. La metástasis temprana, por lo tanto, todo ya llega tarde, ¿no es cierto? Malignos por metástasis precoces, la sobrevida que tienen es un poquito mejor que el de las células pequeñas, pero de todas maneras es mala. Entonces, la radioquimioterapia no da resultados, es lamentable. En líneas generales, lo que se refiere al pulmón, la mortalidad es alta. Vean ustedes acá, lo mismo siguiendo a Nether. El tumor ni siquiera está central, está lejos, ¿no es cierto? Es grandecito, pero está lejos. Pero vean ustedes acá, ya está tomado los árboles. Y también la metástasis que hay. Eso es lo que nos da a entender. Y más bien ya en el estudio son pues células realmente grandes comparadas con las otras células que vamos a ver luego, que son las células pequeñas. Las de células pequeñas es el tercero en frecuencia, es el más agresivo de todos, está relacionado con el hábito de fumar fundamentalmente y tiene una particularidad. En el epidermoide también hay algo que secreta sustancias. Lo vamos a ver ahorita, eso se le llama síndromes paraneoplásicos. Este tiene grandes secretorios. Uno de ellos remedia la STH, la producción exagerada de STH. Otros de hormona antidiurética, otros causan neuromiopatías y otros causan trastornos a nivel esquelético. ¿Ya? Este es el más agresivo de todos, da metástasis muy precoces, de tal manera que no hay nada que hacer. Quien le diagnostican eso, en corto plazo va a terminar falleciendo. No es quirúrgico, por lo tanto. La quimioterapia ha logrado prolongar 6 meses, o las terapias génicas que están habiendo 6 meses, un año, pero la sobrevida es pobre. Estoy pasando rápidamente porque es lo que me interesa que ustedes recuerden de las cosas fundamentales. Aquí ustedes ven, están tomados los ganglios, hay metástasis. Acá ha implicado todo el lóbulo superior. Vean ustedes acá, son células pequeñitas, pero con alas bien oscuras. Eso quiere decir que la actividad mitótica es muy alta. ¿Sí? Vean ustedes, distintas, este es a mayor aumento, menor aumento. Y acá está la imagen que les dije que antes que recordaran. Ustedes ven acá coágulos, pero ustedes ven acá otros que ya los vasos están tomados por invasión tumoral. Sean vasos venosos o sean vasos arteriales inclusive, y fundamentalmente los linfáticos. ¿Y qué hace el linfático? Pues lleva directamente al corazón porque se disemina. Esto es lo que esta lámina nos quiere indicar, que están tomados los vasos linfáticos y las vénulas, y por lo tanto la metástasis ya se ha hecho en la siembra a nivel de todo el organismo. El adenocarcinoma, que es la otra forma, es el que primero ahora está en frecuencia, tiene forma muy definida de tipo glandular. Ya hemos hablado que es el adenocarcinoma habitual y el bronquiolo alveolar, ¿cierto? Están incluidos los dos. Es más frecuente en mujeres. Como dicen, en todo nos ganan siempre las mujeres, ahí tienen un caso. No tiene mucha relación con el hábito de fumar. En crecimiento así acelerado, el más lento es el epidermoide, el adenocarcinoma, células grandes y células pequeñas, ¿cierto? Ese es el orden. La forma que tiene, lo fundamental acá es la forma glandular, que creo que está aquí en el siguiente. Los que recuerdan y han visto alguna lámina de estómago, tiene más o menos esta imagen, ¿no es cierto? Es la imagen glandular, por eso toma el nombre de adenocarcinoma. Generalmente el adenocarcinoma es periférico, por eso lo veo acá representado, generalmente es periférico.
La radiografía de tórax lo ven así un poco periférico, ¿ya? Entonces, no es como nosotros que prácticamente empiezan en la zona central. Son pequeños detallitos y claro, si uno los logra analizar al final pudiera más o menos vislumbrar de frente a qué está. El bronquiolo alveolar, que es una forma de adenocarcinoma, lo importante es que se forma en los bronquiolos terminales y alveolos. ¿Ya? Y la otra de los detalles que tiene que es importante, que hay diseminación, dice, endobronquial, o sea, a través de los bronquios, se va distribuyendo. Y acá estas flechas nos indican eso. Esto tiene enfermedad. Acá hay unas células que están en la luz. Si viene por acá, se mete en otro alveolo y lo contamina. Pero lo importante es que lo destaca acá el dibujante, que es neto. No va tomando uniformemente, sino que hay alveolos sanos. Esa es la particularidad que tiene. Esta es la forma igual de adenocarcinoma, o sea, de glandular que tiene, para que ya haya concordancia con el nombre de adenocarcinoma. Pero si lo resolvemos un poquito, vamos a destacar algunas de las pequeñas cosas. No tiene mucha relación con el cigarrillo, es de crecimiento lento, pero no tan lento como hemos dicho, como el broncogénito, pero es mucho. Los otros, células grandes y células pequeñas son más rápidos en crecimiento, ¿no es cierto? Si uno lo detecta tempranamente, la cirugía es curativa y sin complemento inclusive. ¿Ya está? Dos palabras nada más que van a escuchar, el famoso tumor de Pancoas. Por ahí lo van a escuchar cuando lean. Este es un tumor que no tiene que ver directamente con el tipo de histología, lo que sí es por la localización en el ápice. Afecta el pulmón e invade, como ven ustedes acá, arteria, vena, plexo. Y acá hay otra manifestación. Si ustedes ven acá estas rayitas, dice tronco simpático. Y al afectar el tronco simpático va a dar una característica que se llama el síndrome de Horner. Síndrome de Horner. Para acordarme, bueno, ahí está el nervio vago al lado, que también puede estar involucrado, pero no se da mucha manifestación. Para acordarme, yo tenía una mnemotecnia cuando estudiaba. No creo que haya cambiado. El simpático, ¿qué hace? A veces me confundía, simpático parasimpático. Entonces, el simpático activa cuando uno se asusta, cuando uno se prepara para correr, el miedo, en fin. Entonces, ¿qué es lo que hace? La acción simpática en general, ¿no es cierto? Nos acelera el corazón para bombear más sangre. Produce vasodilatación para que la sangre llegue más fácil, ¿cierto? En cuanto a los ojos, ¿qué hace? El asustón, ¿qué hace? Abre los ojos, o sea, midriasis. ¿Se dan cuenta? Ya está. Produce sudoración. Entonces, más o menos es a grandes rasgos la acción simpática. Y si estamos en el parasimpático, da todo lo contrario. Miosis, se reseca la piel, en fin, ¿no? Frialdad, todas esas cosas. Entonces, es una forma de acordarse la diferencia entre simpático y parasimpático. Pero si el tumor afecta al nervio simpático, ¿qué es lo que va a predominar? La acción parasimpática. ¿Cierto? Por eso, en líneas generales, ¿qué es el síndrome de Horner? ¿No es cierto? Dice tosis, miosis, sequedad, y más bien esto por la invasión de acá lo que quieren representar, ven ustedes, el brazo está grueso, acá está delgado, el compromiso del plexo braquial, ¿no? Entonces, por el dolor va inactivando, entonces se produce una disminución de la masa muscular. Entonces, más o menos así a grandes rasgos. Por eso les digo, Netter lo que trataba en sus dibujos es de destacar algunas cosas importantes. Y es que también ayuda para lo que tienen en memoria fotográfica. La clínica, fíjense, no hay mucha diferencia. Generalmente
por la invasión del bronquio y todo lo demás, siempre hay exploración hemoctoica. La exploración hemoctoica también es una pregunta bueno, que se hacía en medicina, nosotros no lo hacemos, pero lo podemos hacer. ¿Quiénes dan exploración hemoctoica o causan hemoptisis? ¿Quién? ¿Ah? TBC, dice. Cáncer, pues estamos hablando de cáncer. Otro que produce hemoptisis. ¿Qué? ¿Y antidosis? Estenosis. Ese es el disculpe la broma. La estenosis mitral. La estenosis mitral es hemoptizante. Causa hemoptisis. Obviamente es una estenosis mitral avanzada. Acuérdense de eso. Cuando pide, uno generalmente dice cáncer, dice TBC, pero no se olviden de la estenosis mitral. Y además trastornos de coagulación o también otro que causa problemas es la embolia pulmonar. En el estudio que se hace de laboratorio y todo lo demás, se estudia muchas veces el líquido pulmonar. Les invito a que lean, por eso lo han debido ver en medicina, los criterios de Light. Criterios de Light. L-I-G-H-T, ¿no? Criterios de Light. Ahí, ustedes son expertos, ponen su celular criterios de Light, ahí van a encontrar todas las diferencias y que ayudan a discernir si se trata de un derrame pleural por de causa nefrogénica o cardiogénica, si se trata de una neoplasia o si se trata de un derrame que va camino al embriague. El síndrome de Horner, como les ven acá, siempre pongo mi plagito ahí, como siempre me olvido. Tosis, enoftalmo, miosis, anhidrosis, dilatación retardada y heterocromía. Ese es el síndrome de Horner en su totalidad. ¿Cierto? Los síndromes paraneoplásicos lo vamos a ver a continuación. Y la otra es la tromboflebitis migratoria. Ya ustedes hicieron vascular. Tromboflebitis quiere decir que hay inflamación y trombo en la vena. ¿Quién fue primero, quién fue después? Muchas veces no interesa. Pero normalmente lo que quiere decir acá que hay trombosis venosa, no es necesariamente tromboflebitis, hay trombosis venosa. Y se los digo, hay casos, y que lamentablemente nosotros hemos tenido la oportunidad de verlo, siempre se me viene a la memoria de una colega de mi esposa, o sea, una enfermera, que nos consultaba, tenía trombosis venosa en un lado, trombosis venosa en otra pierna, trombosis venosa en el brazo, la famosa, por eso se llama migratoria, porque no siempre da en el mismo lado, ¿no? Si ustedes tienen una varice dilatada, si la trombosis es varice, bueno, hay razón de causa B, pero sin aparentemente haber causa, se trombosa la pierna, se trombosa al otro lado, o va cambiando, o regresa, entonces por eso se dice trombosis. Eso quiere decir que hay alguna alteración en cuanto a la sangre como tal. ¿Y quién lo ocasiona eso? Lamentablemente, una neoplasia. Una neoplasia oculta. Y una de ellas es la neoplasia pulmonar. Entonces, tener cuidado. Ahora hay gente también que exagera. Al primer episodio de trombosis, que de repente fue porque estuvo, pues, la persona viajó 20 horas, no se movilizó y obviamente eso es causa de trombosis. Y si hay algunas cosas adicionales, ¿no? Ya con eso comienzan a buscar y lo asustan al paciente la posibilidad que sea cáncer. Tampoco, pero ¿no es cierto? Pero si es algo que se repite, ahí sí hay que tomar cartas. Si no me ponen un clásico, lo vemos ver. ¿Qué se usa? Lo que ustedes van a tener más a la mano es una radiografía simple de tórax. Ahora, por suerte, ya hay tomógrafos, ya en centros poblados no tan importantes, ¿no? Hay tomógrafos. Entonces, eso ayuda a hacer un mayor diagnóstico
Pero antiguamente no había nada, sobre todo cuando se sale a hacer el serum, no había nada. Entonces habría que buscar que se vaya al pueblo donde tuviera por lo menos una radiografía y con ello ya más o menos ustedes iban encajando lo poco que han sacado de la clínica y para ayudar a definir el diagnóstico. Entonces se va creciendo. La tomografía, la TAC, ya nadie debe hablar de TAC porque esa es la tomografía axial computarizada que ya ha sido superada ampliamente por la tomografía espiral multicorte. Ya en ningún sitio, creo, tal vez como reliquia, encuentran un tomógrafo axial computado. La tomografía espiral multicorte es lo que trata. La resonancia tiene sus aplicaciones. La resonancia no es específica, no es muy buena para problemas de tumor. Mucho cuidado. Porque a todos dicen, no, una resonancia mejor porque es mejor que la técnica. No. Cada cosa tiene su lugar. ¿Verdad? La tomografía por emisión de positrones, el famoso PET scan. ¿Han escuchado hablar del PET scan? No sé, es una prueba. El PET scan, lo que se busca fundamentalmente son zonas de hiperactividad, pero ya por metástasis. Porque se va a detectar que hay hiperactividad a otros niveles. Entonces, sometiéndolo a este examen, ya, este tiene metástasis, ya prácticamente contraindica cirugía, en fin. Ya entonces ayuda a encajar en un tipo de estadiaje y con ello se van a tomar decisiones si vale la pena o no hacer cirugía. Las endoscopías, antiguamente eran rígidas. No sé si las han enseñado a ustedes un soroscopio rígido. Era bien incómodo hacer una soroscopía rígida, incómodo para el paciente, por supuesto, y solo tenían la virtud de mirar hacia abajo. Entonces, para mirar hacia arriba se crearon un sistema de lentes que invertían el ángulo para ver hacia arriba, pero no permitía jugar. Con el descubrimiento de la fibra óptica, que creo que es de los japoneses, por si todos los sitios, el descubrimiento de la fibra óptica, ahora los aparatos cada vez son más delgaditos y la precisión es mucho más grande. Cuando era un rotoscopio rígido solo miraba pues, el que está haciendo el examen. Cuando vinieron la endoscopía por la fibra óptica, comenzó a mirar solo uno. Después idearon el tutor, o sea, iba con un alargamiento para un ayudante. Pero ahora, si han tenido la oportunidad de ver tanto una endoscopía digestiva o digamos del aparato respiratorio, ya no se da el trabajo ese de estar ahí incómodo el explorador, porque mete el tubo, va avanzando y todo está registrado en una tremenda pantalla de altísima resolución, la está grabando y todo lo demás, ¿no? Entonces ahora la tecnología ayuda mucho. Y lo que sí, si ve una zona sospechosa, lo recomendable es que haga biopsia. Inclusive se dice que los japoneses hacen un examen y no superan los 5 minutos. Pero no porque sean tan hábiles, que lo son por la cantidad de exámenes que hacen, sino porque además, cuando hay un caso sospechoso, como que dice, le ponen una marca y después lo revisan. Como digo, está siendo grabado en resolución de alta resolución, disculpen la repetición, pero ahí lo revisan todo y entonces al final llegan al diagnóstico con mayor facilidad. Ustedes saben que los japoneses ahora hacen pues diagnósticos con cosas muy pequeñísimas, ¿no? Y es por esta metodología que tiene. Pero eso fue gracias a la aparición de la fibra óptica. Listo. La citología antiguamente era con la citología de esputo. Se dice esputo enriquecido. ¿Qué hacían? Se le hacía que inhalara suero un poquito tibio, caliente, para que fluidifique más y salga más. Entonces, eso enriquecía la cantidad de células. Pero ahora ya no, la mayor parte se obtiene por endoscopia. Bueno, el líquido pleural, que es lo que hemos dicho, esto del escobillonaje, que es cuando están haciendo la endoscopia, ve una zona sospechosa, hace un movimiento ahí de la escobillita para que suelte más células y eso lo analiza, pero fundamentalmente se toma biopsia. La angiografía, y la centellografía tiene acciones muy limitadas cuando se sospecha que tiene que
quiero descartar algo que tiene que ver con la patología vascular o es un tumor vascular. O sea, ya tiene una indicación más precisa. Lo que más se está usando en la tomografía espiral es muy rápido, ¿verdad? El avance de la inmunología, de los estudios de laboratorio, todo lo demás, nos permiten ahora buscar marcadores. CA125, CEA, que es carcino embriónico, antígeno carcino embriónico, la citoceratina 19 y precursor de proteína B, que nos dan indicios de que algo puede estar por ahí. A los que les gusta la biología molecular, ahí tienen RAS, MIG, RB, en fin. Pero obviamente esto está al alcance de nosotros. En Lima tal vez no se ve lo que va, pero al alcance del bolsillo suele ser sumamente caros. Entonces, por eso no se de uso. Pero nosotros tenemos que prepararnos a trabajar con lo poco que tenemos. Una radiografía o una tomografía y algo que no se usa. ¿Cuál es? Hacer el diagnóstico. Lo he señalado, pero ustedes no han visto. Lo que no se usa es cerebro. Eso es lo que tenemos que usar nosotros, que contamos con pocos recursos. Yo, que eso no les causa risa, eso es de lo que más se destaca los médicos peruanos cuando van a otro lugar. Si ustedes escuchan, los peruanos son muy buenos, sí, ¿por qué razones? O sea, el que quiere ser buen médico, ya leído, se ha preparado, razona, y con pocas cosas está haciendo el diagnóstico. En cambio, los otros requieren kilómetros de laboratorio, que examen neto, que examen todo, para pensar que pudiera tratarse esta cosa. O si no, ya pues ahora le echa mano a la inteligencia artificial y que se encargue la computadora de decirnos qué puede ser. ¿Cierto? Pero no es mejor cosa que la inteligencia natural. Y de eso se han destacado los peruanos en el mundo. Así que espero que ustedes no sean de otro país. Bien. Bueno, dentro de las biopsias ya hemos hablado de las endoscopías. Esto ya es historia, la biopsia percutánea transtorácica. Cuando no había, pues, inclusive ahora ya hacen las cosas hasta con la ayuda del tumor. Antiguamente con la radiografía simple, frontal, lateral y a veces oblicua, más o menos se metía dónde está el tumor, se metía una aguja delgadita y se trataba pues de atravesar el tumor y obtener una muestrita de células. Esa es la función biopsia transtorácica. Hemos hablado de las agujas de Arms y Cox para hacer biopsia pleural. La mediastinoscopía, por ahí tengo una lámina. La mediastinoscopía no es como la laparoscopía, que uno permite irse por un lado, ver allá arriba, lo vea al vaso y acá abajo la ve la botella, ¿no? Para que despierte que se quiera, ¿no? Arriba ven el vaso, abajo ven la apéndice. No, la mediastinoscopía es puntual. Prácticamente se ideó para hacer estadiaje, o sea, va y busca los ganglios subcarinales para ver si están comprometidos y con eso ver el estadio de la biopsia de ganglio preescalénico o biopsia de Danis. Lamentablemente es un examen que, palpando aquí, debajo del escaleno, ahí hay un ganglio centinela. Pero cuando este estaba afectado y salía positivo, ¿qué quiere decir? Porque ya estaba sembrado toda la cadena para traqueal, por lo tanto la subcarinal ya estaba tomada, o sea, el paciente ya estaba muy avanzado. Pero eso es historia, obviamente que tuvo su lugar en su momento. La toracoscopía, que es lo que llaman 1050 ahora, que nos ayuda a hacer diagnósticos más dirigidos y más. Y la toracotomía exploratoria, que cuando hay dudas, al paciente entrar y finalmente ver, se puede hacer el tratamiento definitivo o de repente simple y llanamente pues, salir dando la mala noticia que se trata de una neoplasia.
una imagen real, lo traumático que era hacer la broncoloscopía rígida. Los inicios de la broncoloscopía flexible, como le digo, el que hacía el examen y un tutor, o sea, solamente veía uno, ahora veía con la imagen de todo el mundo, todo, y el examinador no está ahí prendido, es más fácil, más sencillo. Acá viene lo de la mediastinoscopía. Este es un aparato rígido, se hace una incisión en la horquilla supraesternal, se llega hasta prácticamente la tráquea, que no está muy lejos, llega hasta la tráquea y por ahí se ingresa, para ir a llegar acá, como ustedes ven, va avanzando acá para buscar estos ganglios, los ganglios subcarinales. Este tipo de examen, había que tener mucho cuidado porque a veces muy entusiastamente no es tan fácil las cosas. Cuando se veían ahí, distinguir entre el ganglio que de repente está oscurito por la neoplasia y esto que ven ustedes acá, ¿qué cosa es? ¿Qué se llama eso? Ah, la arteria pulmonar, es la arteria que lleva sangre venosa. Entonces, es oscuro. Entonces, a veces confundían la arteria con el ganglio. Miren lo que es para sacar la biopsia, tremendo sacabocado, cogían y ¡crack! Listo. Corriendo a abrirlo al paciente porque se desangraba. A veces había esos errores. Es decir, que esto ya como beneficio ya casi ya se ha dejado prácticamente. O sea, simplemente les menciono para que un poco de esto. Estos son los síndromes paraneoplásicos. Como ustedes ven, en primer lugar, la secreción inapropiada de ACTH, de hormona adrenocórtico-trópica. Da en buena cuenta lo que es un Cushing, pero se le dice atípico. ¿Por qué? El Cushing es cara botada, gira, hinchado de acá, ¿no? En cambio, este como es jaquético, no ven aquí. Igual hay alcalosis hipocalémica. Es a grandes rasgos. La hormona antidiurética, si es da antidiurética, el paciente ¿qué hace? No orina. Y si no orina, retiene líquido. Y si no retiene líquido, ¿qué hace? Hemodilución. Por lo tanto, edema cerebral. ¿Cierto? Y el edema cerebral puede confusión al paciente y finalmente puede llevar hasta la muerte. Entonces, esa es la ACTH. Células en avena, células en avena. Lo que le dije, el carcinoma broncogénico, epidermoide, tiene que ver con la secreción inapropiada de paratormona. Y la paratormona tiene que ver con el metabolismo del calcio. Efectos gonadotrópicos pueden ser de ambos. Puede presentarse en las células escamosas o en células en avena. También en el adenocarcinoma, o sea, puede generar trastornos de ginecomastia, de aparición de vello, signos indirectos. O sea, que de repente uno está viendo de qué será, hasta que al final pasa el tiempo y recién uno hace se trataba de una neoplasia. Ahora, si uno es muy despierto, muy acucioso, pudiera comenzar a indagar y desplazar. Este es otro también, lo que le dije, los trastornos esqueléticos, los dedos en palillo de tambor. En este caso, la ataxia cerebelosa, que se refiere a esto, es por problemas cerebelosos. Y esto que viene a ser en las manifestaciones neuromusculares, en la que hay que diferenciarlo de la miastenia gravis. La miastenia gravis es de músculos distales. Este tipo es de músculos proximales, como se dice en la cintura escapular. La otra de las cosas es, en la miastenia gravis se dice que ustedes activan y se agotan. En cambio, en estos casos, el ejercicio más bien potencia, hace que sea tenga más fuerza. Como digo, estos son los síntomas paraneoplásicos que nos pueden estar alertando de que hay enfermedad. Este es otro tipo de clasificación que es la que más se está manejando y en las distintas patologías se ha hablado del TNM. ¿No es cierto? T tumor, N ganglios, M metástasis. A grandes rasgos acá tienen que acordarse para diferenciar y que no se olviden nunca en su vida. T0, cero, lo que sacan en el examen. No hay evidencia de que han leído nada.
No hay evidencia de tumor. TX. Bueno, de repente si le digo lo uso de verdad, se puede enojar. ¿Qué X es? Indiferenciado, no se sabe si es hombre o mujer. X. Incógnito. TX, incógnito. ¿A qué se refiere? O sea, esto lo uso para que se acuerden, no, como mnemotecnia uno se acuerda. De eso se trata, que lo aprenden como mnemotecnia. TX, cero, no hay nada. X está en incógnita, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se dice eso? Porque hay casos en que sale, por ejemplo, citología positiva. Oye, pero ¿y dónde está el tumor? No lo ve, ni en la radiografía, ni en la tomografía, ni en nada. Entonces es un TX, ¿cierto? Y luego ya viene de acuerdo al tamaño del tumor y a la localización en cuanto a la cercanía del bronquio principal, T1, T2, T3. Lo único que hay que destacar acá, vean lo que dice acá. Dice derrame pleural. Si el derrame pleural es neoplásico, porque puede verse por otra causa, si el derrame pleural es neoplásico, así el tumor sea pequeñito, automáticamente pasa a un T3. ¿Ya? ¿Cuál es eso? Derrame pleural es T3 si es neoplásico. Bueno, de los N ya ven, si está cerquita al tumor, es N1, si está ya llegando prácticamente a la zona de la división pulmonar, rozando del hilo pulmonar, T2, y si ya avanzaron más allá es T3. Pero bueno, esto es, digamos, más que todo una relación. Lo que tienen que acordarse es aquí, T0, TX, T3 con el derrame pleural, y lo fundamental ya que se cargue el especialista, o el oncólogo, en fin. El TNM ha ido cambiando y se han ido actualizando y se ha ido precisando. Entonces, hay clasificaciones del 2010, si no yo me recuerdo, en el 2015 hay otra clasificación más. ¿Verdad? Entonces, son pequeñas variaciones. Esto que no veo como un conocimiento general. No quiero que lo aprendan, porque si no van a saber más que yo. No les digo 2015, la octava edición del TNM. Y no me he enterado bien, pero debió de salir, lo detuvo la pandemia, debió salir otra clasificación. Así que si ha salido por ahí, se me ha pasado por alto, pero ya debe haber otra clasificación más actualizada. Pero fundamentalmente ese es el detalle. ¿De qué se trata al final de cuentas todo esto? Hacer un estadiaje. Esto es un ejemplo de tumor T3. T3, acuérdense por eso, ya se salió de la pleura. Ya invadió acá el pancos, este tipo se salió de la pleura. T2 es tumor grande, mayor de 3 centímetros, pero está todavía intraparenquimal. T1 que es pequeñito de 2 centímetros, más grande atrás. Perdón. Ahí tenemos un ejemplo de la etapa 1, o estadio 1, 2, 3, en fin, hay una clasificación en la cual se usa pues cómo están los ganglios y cómo está la metástasis, ¿no? Lo fundamental al final de cuentas es esto. Trazan una raya a este nivel y de acá para allá en la actualidad hay alguna opción quirúrgica. De acá para abajo no hay opción quirúrgica. Definitivamente es ya radioterapia, inmunoterapia, en fin. De acá para abajo. Antiguamente solo se operaban en T1, luego se avanzó al T2, ya después fueron avanzando. Y ahora ya hay gente que opera el estadio 3A. Se dan grandes mutilaciones como el páncreas, pero algo ayuda, ¿cierto? Pero de acá para abajo, nada de eso. Ahí tienen la etapa 1, el tumor es pequeño, no ha salido de la pleura. La etapa 2 también ya está un poco más central y hay ganglios ahí que están cercanos al hilo. La etapa 3 ya está tomando, saliéndose de la pleura o está tomando los ganglios subcarinales.
plantas rojas, ¿con qué nos quedamos? Cirugía hasta 3A. Y luego viene el tratamiento ayudante, que es la quimioterapia y la radioterapia. Y en lo que está trabajando mucho es la terapia biológica y sobre todo las terapias génicas. Interferones, interleuquinas, las vacunas. La terapia génica es lo que más se está trabajando con la biología molecular. Está avanzando también. Y finalmente, lo que les quise decir, que para el tratamiento en definitiva, sea de células pequeñas y sea de células no pequeñas. Células pequeñas se pueden estar en el adenocarcinoma, el espino celular o oncogénico escamoso, células grandes, en fin, todas están localizadas aquí. De acuerdo obviamente a la magnitud del avance se va a hacer cirugía y complemento con quimioterapia, radioterapia y los otros tipos de tratamiento. Y lo que son de células pequeñas, o ya el estadio 3B, es quimioterapia y radioterapia nada más. Acá tienen en estadio 4, ¿qué es lo que se dice acá? Es que simplemente es paliativo de los pacientes. Bueno, esa es una misión rápida. Hemos tratado de destacar las cosas más importantes que deben de aprender. Eso sí lo deben de aprender, porque eso lo deben de aplicar así sean qué sé yo, cirujanos plásticos, sean dedicados a negocios. Antes era en la parte ginecológica los amigos de los de grado, ¿cierto? Pero ahora ya la tecnología entonces ahora se han dedicado a carreras que dejan, que es bueno también, obvio, que todo el mundo trabaja para tener un beneficio económico, pero no hay que convertir las cosas que sean la única causa, es decir, que todos lo vean en dinero, sino apliquen su sapiencia en mejorar la salud del paciente que lo busca. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. ¿Y qué pleura suele crecer en su superior? ¿Perdón? ¿Y qué pleura suele crecer en su superior? ¿Visceral? Habitualmente en la visceral, pero no se logra determinar claramente a veces cuándo empezó, porque cuando usted hace el diagnóstico ya está tomado todo. ¿Alguna otra cosa? Bueno, si no hay más.